a terminar de comprender al menos en esta vida. Pero al mismo tiempo algo que amamos y que nos ha sido revelado y que es don. Sobre todo que es don, no mérito nuestro. Nosotros solamente aceptamos un llamado, pero el llamado no lo hicimos nosotros mismos. ¿Sí? Esta frase me pareció ideal para comenzar esta charla. La idea es que lo vayamos charlando, vayamos conversando algunos tópicos. Prometo no extenderme demasiado, así lo hacemos ameno para todos. Voy a mostrarles ahora un pequeño fragmento de una conferencia de Eduardo Segura, un conferencista español muy reconocido de la obra de Tolkien, que resume básicamente, mucho mejor que lo podría hacer yo, resume mucho el tema de la carga vital que tiene El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, para los que no saben, es un libro que Tolkien concibió como un solo libro. Todo el mundo lo conoce como trilogía, pero Tolkien lo concibió como un solo libro, dividido en 6 partes, pero no es una trilogía propiamente. Y Tolkien estuvo 12 años escribiendo El Señor de los Anillos y otros 5 años revisándolo. O sea, 17 años. Entonces, chicos, ¿cuántos años tienen? Por ejemplo, acá. Bueno, 17 años Tolkien estuvo. La vida de ustedes escribiendo solamente un libro, para que se hagan una idea. Entonces, 17 años de un proceso de algo que fue masticando, procesando, reelaborando constantemente. Al mismo tiempo, Tolkien va a ser una persona de una vida muy dura. La charla que tuve la oportunidad de dar hace unos años en Miles Christi fue justamente de eso, de los dolores de la vida de Tolkien. Para que se hagan una idea, Tolkien fue huérfano a los 12 años, perdió a sus mejores amigos en la Primera Guerra Mundial, él peleó en la Primera Guerra Mundial y estuvo a punto de morir. Distintas cosas que hacen una vida muy sufrida. Yo siempre me gusta pensar cómo a mí El Señor de los Anillos me parece una obra sumamente meritoria en cuanto, wow, hay que escribir algo así, pero cuando uno ve lo que fue capaz de vivir Tolkien y aún así escribió eso, me parece terriblemente mucho más meritorio. Entonces, bueno, va acá el pequeño fragmento. Entonces vamos a hablar, como les digo acá, de el primer hobbit en cuestión va a ser el mismo Tolkien. Una pregunta acá importante. ¿Quiénes han visto El Señor de los Anillos? Las películas, al menos. Bien. ¿Y leído los libros? Bueno, buen número entre todos. Bien. Ok, perfecto. Para los que no saben, hobbit es una especie, una raza de la Tierra Media que inventa el mismo Tolkien. Están los elfos, los hombres, los enanos y los hobbits. Estas personas que viven en un agujero en el suelo, como empieza el Hobbit, justamente el libro. Vamos entonces a hablar de los dolores de la vida de Tolkien, ¿sí? Lo que decía acá hace un ratito. Mira, Tolkien definió El Señor de los Anillos en una ocasión, atención, como un ensayo de estética lingüística sobre la muerte y la inmortalidad. ¡Wow! Un ensayo, fijaos, un ensayo de estética lingüística, es decir, una reflexión sobre el modo en que la belleza del lenguaje es capaz de llegar a lo nuclear del ser humano, que es que a todos nos encantaría permanecer aquí para siempre, pero sabemos que moriremos. Por lo tanto, un ensayo de estética lingüística sobre la muerte y la inmortalidad. ¿Y por qué no sobre otro tema? Pues porque Tolkien se había enfrentado a la muerte desde muy pequeño. A los 4 años fallece su padre, a los 12 años fallece su madre. En las trincheras, en el frente occidental, Tolkien fue combatiente de infantería en el cuerpo de ingenieros, como teniente de comunicaciones. Obviamente, alguien que sabía tantos idiomas, pues le encomendaron tareas de comunicación. De los aproximadamente 3.000 personas que había en Oxford en 1914, al acabar la Primera Guerra Mundial en 1918 quedaban 300 vivos, es decir, literalmente una población diezmada por la guerra.
Para alguien que a los 22 años, que era la edad que tenía Tolkien en 1918, quedan vivos sobre la Tierra su hermano, la que ya era su mujer, se casaron en 1916, un poquito antes de marchar hacia el frente occidental, y un solo amigo, Christopher Wiseman, que había sobrevivido a la guerra sirviendo en la Marina. La muerte significaba algo tremendamente cercano. Si para Tolkien El Señor de los Anillos era un ensayo de estética lingüística sobre la muerte y la inmortalidad, y tenemos en cuenta que tardó 12 años en escribirlo, desde el año 37 hasta el año 49, que luego tardó otros 5 años en revisarlo para que se publicase, y que luego se publicó en un bienio 54-55, el recorrido de esa obra es el recorrido existencial de alguien que lleva conviviendo con la muerte mucho tiempo. En Tolkien lo especulativo, la reflexión teórica sobre los cuentos, por ejemplo, es muy cercana a su experiencia vital. El concepto de eucatástrofe es imposible en una mente que no sea verdaderamente católica, en el sentido griego de la palabra, es decir, universal. Católicos, ¿entendéis? Alguien que abrace la realidad. ¿Se escuchó bien allá al fondo o no? Bien, bien. Para ir desgranando un poco lo que va diciendo, Tolkien afirma, entonces, esto lo dice en una de sus cartas, que El Señor de los Anillos es un ensayo lingüístico sobre la muerte y la inmortalidad. Para que ni han visto las películas, tenemos un fuerte contraste sobre todo entre los hombres y los elfos. Los elfos, seres inmortales; los hombres, hombres mortales. Curiosamente, en El Señor de los Anillos, los hombres tenían el don de Ilúvatar, se decía, porque podían morir. Tolkien lo concebía como un don. Curiosamente, porque uno dice, la muerte en sí misma no choca con la misma naturaleza humana, ¿no? Con la naturaleza caída. Pero Tolkien siempre vio esto. Hay un diálogo de una elfa, Arwen, dice: no quiero pasar el resto de los siglos yo sola. La soledad que puede generar una inmortalidad mal acompañada es terrible. Entonces Tolkien plantea este debate entre la muerte y la inmortalidad. Los que morían tenían un don, decía Tolkien, básicamente, en criollo. Pero ¿cómo Tolkien, alguien que vio de tan cerca la muerte, habla tanto de la muerte como si nada? Porque sabía que la muerte no tenía la última palabra. Tolkien fue muy consciente de esto toda su vida. Tuvo que aprender a vivir de esto a la fuerza, a saber que no estamos aquí para siempre y que esto acá no está el fin último de nuestras vidas. Y que según lo que pensemos de la muerte, vamos a saber cómo vivir la vida. Si alguien piensa que la muerte es el fin de todo, bueno, aprovecho el tiempo que tengo para hacer la vida loca. En cambio, si sé que la muerte es el paso a algo más grande, tengo que prepararme y ser digno de ese paso. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me explico? Bien. ¿Cómo Tolkien, en un proceso que dura tantos años, habla de esto cuando... Acá hago una pequeña corrección al doctor, me tomo el atrevimiento. Tolkien tenía 26 años, ahí el doctor dice que tenía 22. Tenía 26 años cuando solamente quedaba vivo su hermano, su tutor, su esposa y un amigo que se fue al campo y se aisló toda su vida. De todos sus amigos, el resto de sus amigos habían muerto en la Primera Guerra Mundial. Yo no sé si se escuchó bien lo que decía ahí, que Oxford tenía 3.000 estudiantes al principio de la guerra y solo volvieron 300 vivos. Para que tengan dimensión, esta sala, no sé cuántas seremos, 60, supongamos, vuelven 6 vivos. Esa es la proporción más o menos, para que tengan una idea. De todos los que estamos acá, quedan 6 o 7 personas vivas. Es muy terrible tomar dimensión de lo que pasó en esta época. Una época, un cambio de paradigma muy importante. Había una fe muy superficial, una esperanza puesta en el hombre y no en Dios, pero que se va a chocar con la terrible realidad de la muerte. Europa no va a ser lo mismo a partir de este momento. Europa va a caer en una depresión anímica social muy grande.
terriblemente grande. Acá va a surgir con mucha fuerza el marxismo, va a tomar fuerza el relativismo, el nihilismo, el existencialismo, un montón de corrientes alternativas ante un cimbronazo que generó la Primera Guerra Mundial sobre todo. Tolkien, el acto heroico de Tolkien fue no bajar los brazos, es decir, no voy a seguir el camino del mundo. Es más, dice Eduardo Segura también que Tolkien se transformó en un existencialista de otra índole, el que agradece la existencia. Es decir, Tolkien no vio como una maldición o como algo malo la muerte de sus amigos, sino vio la bendición de él de estar vivo, que él estaba vivo por algo. Él tenía un grupo de amigos, el TCBS, que se llamaba, que tenía un objetivo. Era un grupo de compañeros de colegio, como cualquier otro, pero que tenían un objetivo. Ellos querían cambiar el mundo a través del arte, a través de la pintura, a través de la literatura, de la poesía, de la música. De esos 4 miembros solo quedó vivo Tolkien y Christopher Wiseman, que mencionaba en el video de ahí. Christopher Wiseman quedó tan traumado con la guerra que se fue a vivir al campo, lejos. Se alejó de todos sus sueños, se alejó de todos sus amigos, de toda su familia, se fue a vivir solo. Tolkien 30 años después recién lo pudo encontrar. 30 años después. Lo fácil para Tolkien hubiera sido seguir el mismo camino, bajar la toalla. Es decir, después de todo lo que he sufrido, no puedo seguir. Y acá está la gran pregunta. ¿Cómo hizo un hombre de Tolkien para seguir? ¿Cómo hizo para no perder la fe en una época en donde todo el mundo perdía la fe? Casi todos perdían la fe en esta época. ¿Cómo un hombre que ha sufrido tanto es capaz de decir este tipo de frases? Se diría que los protagonistas se encontraban de pronto en medio de una aventura y que casi siempre ya tenían los caminos trazados, como dice usted. Supongo que también ellos, como nosotros, tuvieron muchas veces la posibilidad de volverse atrás, solo que no la aprovecharon. Quizá, pues, si la aprovecharan tampoco lo sabríamos, porque nadie se acordaría de ellos, porque solo se habla de los que continuaron hasta el fin. Nuestro primer héroe en cuestión, J.R.R. Tolkien, es de este grupo, de este selecto grupo que continuó hasta el fin. ¿Cómo hizo Tolkien entonces para no desesperar ni perder la fe? ¿Cómo hizo en esta época tan dura en la que masivamente se estaba perdiendo la fe en Europa? ¿Cómo hizo Tolkien? ¿Cuál fue el secreto? Para empezar, bueno, hay algo que nunca vamos a poder terminar de saber, porque la fe es un don, también es algo que Dios nos da. Pero también cómo hizo Tolkien para seguir aceptando ese don que se le fue dado de la fe, de la esperanza, no perder la esperanza en un mundo tan desesperanzado. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a mostrar 3 videos muy cortitos para ver qué elementos comunes tienen los 3 videos. Hay 2 temas, 2 frases o 2 afirmaciones que dicen los 3 videos que hablan de cosas distintas. Uno es una reflexión de Monseñor Munilla que nos dio hace unos días en una reunión que tuvimos con él. Otra es de Eduardo Alegri, profesor que dio una conferencia en el Congreso Fartemito en 2022. Y por último, una reflexión de Eduardo Segura que dio en 2020 en plena pandemia. Para que se hagan una idea de cuándo son cada video. O sea, situaciones distintas en momentos distintos. Que tenéis ahí ese acompañamiento en el que os ayudáis mutuamente a caminar, y creo que hacéis muy bien, porque en esta vida tenemos que buscar amistades que tiren de nosotros para arriba, amistades de las que nos estimulan, ¿no? Amistades que en el fondo son compañeros de camino que Dios nos ha puesto junto a nosotros para ayudarnos a llegar a la meta. Entonces, bueno, pues solamente se me ocurre animaros a que seáis fieles y perseverantes, porque supongo que también habrá momentos pues, de cansancio,
habrá momentos en los que también uno tenga tentaciones de pereza, y entonces animaros a que seáis perseverantes, porque solos no podemos. Dios no nos ha hecho autosuficientes, ¿no? Dios ha querido que entre todos nos entrelacemos y que formemos un solo corazón y una sola alma. Cor unum et anima una. Es una expresión agustiniana que a mí me gusta mucho repetir. Entonces os deseo que seáis un corazón y una sola alma, y esto creo que lo hace el Espíritu Santo, que nos entrelaza y nos fortalece y nos ayuda a llegar a la meta entre todos, ¿no? ¿Se escuchó bien? Sí. Una pregunta, no tiene nada que ver, pero ¿hay lugar ahí para que se dé? Sí, hay más ahí. Hay 3 lugares, Acá hay 4. ¿Hay lugar? Acá hay lugar, sí, sí, sí. Hay lugar. Bienvenidos. No, pasa, tranqui. Acá hay lugares también. ¿Ah? Perfecto. ¿Se escuchó bien al fondo? Entonces, más o menos, ok. Lo que está diciendo José Munilla es una pequeña reflexión de un Meet. Le voy a pedir que hiciera un saludo y la verdad que se pegó tremenda reflexión y digo, me sirve para la charla. Básicamente dice, es un mensaje de aliento a un grupo parroquial a seguir adelante, a seguir acompañándose. Dice que Dios no nos hizo autosuficientes, que nos necesitamos unos a otros y bueno, que nos alentaba a seguir para eso, ¿no? Que va a haber momentos de bajón, que va a haber momentos de desánimo, pero son nuestros amigos los que nos tienen que levantar, ¿sí? Va al siguiente video. A mí me parece que lo que la amistad hace fundamentalmente es demostrarnos que no somos suficientes para nosotros. ¿Se escucha bien? O sea, la amistad es, de alguna manera, la comprobación antropológica diaria, instantánea, de cada momento, de que nosotros no podemos dar respuesta a nuestros propios anhelos, de que nosotros no podemos, de algún modo, ni siquiera perdonarnos a nosotros mismos, si no es en los ojos del amigo. Es que hasta Jesucristo quiso tener amigos. No se puede ser un ser humano sin amigos. Porque los amigos, cuando no son de verdad, son la aceptación de quién eres tal y como eres. Tolkien y sus amigos se habían rescatado unos a otros de las trincheras. Si habéis, cualquier superviviente de una guerra tiene la experiencia de que los soldados con los que ha combatido son su familia. Son más que amigos, son hermanos de sangre. Es cierto que entendí muy bien esta idea, ¿no? Que a veces nos tomamos las cosas demasiado en serio. Y sin embargo hay algo muy bello en medio de todo esto, que es el modo en que nos reconocemos en el rostro del otro. Como decía Luis, ¿no? Que el principio de la amistad era ver a alguien y de repente decir, ¿cómo? ¿Tú también? La amistad nos rescata, la amistad yo creo que es imagen prefigurada de nuestras ojos. Es imagen de una esperanza inmanente al mundo. Es una de las mejores cosas que hay en la vida. ¿Se escuchó bien al fondo? ¿Me interesa? Sí, bueno, genial. Vamos captando un poco las ideas que están sueltas que les pido, el ejercicio que estamos haciendo, ¿o no? ¿O no encontraron las similitudes? Me interesa que esto es un ejercicio, la idea es que vayamos respondiendo entre todos, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? Bien. Último video, cortito, y seguimos. ¿Qué hay que no haya reflexión? No somos autosuficientes. Más interesante es el camino espiritual, digamos, de una persona. ¿Cuál de los dos San Agustín prefiere, digamos? El juerguista, el muchacho, el chico rico que salta de cama en cama y anda de borrachera en borrachera y es un pagano feliz, o el otro arrepentido, doliente y brillante explicando la vida. ¿Cuál prefiere? ¿Y por qué tengo que elegir, diría yo?
es él, son seres humanos. Hay que agradecer que estén en ese estado de salud, porque como diría Chesterton, lo más probable es que se hubieran perdido. ¿Y cuál es el otro que los lleva al estado de salud? Obviamente, la gracia los inspira y usa lo que quiere. Hasta un amigo lo usa para acercarme a la casa de él. ¿Quieren ustedes? Van a matar. ¿Por qué tiene que ser así? Alguien me tiene que decir, alguien me lo tiene que explicar, alguien me lo tiene que mostrar, incluso de casualidad. Alguna inspiración tengo que tener. Es algo que no me lo que hay que no haya recibido. Me encanta esa frase y no me canso de escucharlo a Eduardo diciendo esta pequeña reflexión. ¿Cuáles son los dos elementos que encontraron comunes entre los tres videos? ¿Alguien se anima? ¿Al menos una? No somos autosuficientes, muy bien. Y a partir de esa afirmación, ¿qué surge? Si no somos autosuficientes, ¿qué necesitamos? Amigos. Perfecto, muy bien. Muy bien, exactamente. Fue fácil. Tolkien necesitó de amigos. Como todos nosotros necesitamos de uno al otro para levantarnos en los momentos de bajón, de desánimo, Tolkien no negoció su fe en ningún momento por ese principio de la amistad y por el principio de que su madre había estado dispuesta a morir también por esa fe. Entonces son dos principios que a Tolkien lo van a acompañar toda su vida. Dios nos envía grandes dones en forma de amigos, porque justamente no somos autosuficientes, ¿sí? Y toda buena historia comienza con había una vez. Había una vez en la Universidad de Oxford, había una reunión de docentes, profesores, todos muy destacados, gente de 50, 60 años, que se había pasado la vida estudiando, y ahí estaba justamente el joven Tolkien, recién vuelto de la guerra, ya llevaba unos años instalado de vuelta en la vida civil, profesor ya titular de una materia, lo cual en Oxford a su edad era un logro importantísimo. Lo que les digo, los profesores titulares tenían 50, 60 años, Tolkien tenía 30, 35, ya era profesor titular de una materia en Oxford, que digamos de las mejores universidades del mundo. Para que se hagan una idea, Tolkien, en paréntesis, llegó a manejar 20 idiomas aproximadamente. O sea, era un bocho el tipo, estaba iluminado. Habían libros antiguos, de inglés antiguo, que nadie pudo descifrar solo, excepto él. Está la leyenda de Beowulf, por ejemplo, que Tolkien solo nos ha llegado gracias a Tolkien al día de hoy, porque es el único que lo pudo descifrar en aquel momento. El tipo participó en traducciones de la Biblia, un montón de cuestiones muy interesantes, porque era, en el video también lo veíamos antes, le decía Eduardo Segura, alguien que manejaba tantos idiomas, ¿dónde lo van a mandar? En un ejército, a comunicaciones. Era el encargado de comunicaciones del ejército. Perdón el paréntesis, pero bueno, me apasiona mucho cuando uno estudia a una persona tan brillante, y Tolkien lo era. Entonces Tolkien, pequeño profesor titular, filólogo, para los que no sabían, Tolkien era filólogo, no literato, no profesor de literatura, sino profesor de filología, justamente, estudió el origen de las palabras. Estaba ahí en esa reunión y de la nada se entera que había un docente nuevo, un profesor nuevo, un poco más joven que él, o sea, también una gran promesa en cuanto a un futuro prometedor a nivel académico, a nivel laboral en Oxford, pero que era de la carrera rival de los filólogos, era literato, justamente, era el rival de Tolkien, joven, también como él, y literato, era el River Boca de Oxford, parecía ser. Se dice que se fueron a saludar y se dieron un saludo muy frío, muy frío. Y esta persona, que era C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia,
que era ateo en aquel momento, va a decir en su diario personal, conocía a J.R.R. Tolkien. No parece ofensivo, a lo sumo necesita un par de golpes, dice. Esa fue la primera vez que se vieron Tolkien y Lewis escribió eso en su diario. Necesita un par de cachetadas, básicamente dijo. O sea, no, como que no se iban a llevar bien. Pero al mismo tiempo, dijo Lewis muchos años después, el principio de la amistad comienza cuando encontramos algo en común. Cuando dice, ¿vos cómo? ¿Vos también? Creí que era el único. Esa es la frase típica de Lewis que dice el momento en que comienza una amistad. A Tolkien y a Lewis les pasó eso. Encontraron muchos gustos en común, pese a tener una cosmovisión radicalmente distinta. Lewis era conocido como el ateo más acérrimo que había en Oxford. Decían que era el ateo de los ateos prácticamente. Y Tolkien, en cambio, era un hombre católico, ni siquiera anglicano, era católico, lo cual en Inglaterra era casi mala palabra. Y aún así encontraron a ambos que les gustaban mucho los mitos, las leyendas medievales. Solo que Tolkien decía que esas leyendas, esos mitos tenían un mensaje verdadero de trasfondo, y Lewis decía que eran mentiras contadas con trompetas de plata. Es decir, mentiras bonitas que nos gustan escuchar, pero que en el fondo no eran más que mentiras. Esta diferencia entre Tolkien y Lewis, que ya se habían hecho muy amigos, los va a llevar a debatir durante mucho tiempo, incluso un par de años, sobre este tema, hasta que una noche, en septiembre de 1931, Lewis hizo un clic. No hay mucha más explicación porque no era algo que no hubieran hablado antes, era lo que hablaban todas las noches que se reunían. Se juntaban jueves y sábados a la noche a charlar y se quedaban hasta altas horas de la madrugada hablando solamente de sus teorías, como hacemos todos nosotros, me imagino, ¿no? ¿O no hacen eso cuando se juntan con alguien hasta las 4 de la mañana? Bueno, Tolkien y Lewis hacían eso, se quedaban debatiendo teorías, debatiendo sus cosmovisiones. Lewis en ese día hizo un clic y dijo, la verdad que tiene sentido lo que decís, Tolkien. Unos días después, este acérrimo ateo iba a escribir en una carta: acabo de empezar a creer en Jesucristo, en el cristianismo. La conversación que tuve con Tolkien tuvo mucho que ver con ello. Después Lewis, que era un poeta fracasado en aquel momento, o sea, era un gran académico, pero un pésimo poeta, un poeta que te da ganas de llorar de lo trágico que era, de lo pesimista que era, va a escribir, por ejemplo, las Crónicas de Narnia, va a escribir Los Cuatro Amores, va a escribir Medio Cristianismo, Cautivado por la Alegría, un montón de obras por las que es conocido que son posteriores a su conversión. ¿Qué ganó Tolkien con la conversión de Lewis? Además de un gran amigo, Tolkien no iba a tomar conciencia de lo que hizo hasta muchos años después. Este Tolkien, que en un proceso de 17 años estuvo escribiendo El Señor de los Anillos, dice que lo pudo terminar gracias a que Lewis le decía: quiero que me pases el siguiente capítulo, quiero ver cómo termina esta historia. Ellos se juntaban todas las semanas, Tolkien les compartía un capítulo, un fragmento que había escrito sobre El Señor de los Anillos, y Lewis le decía: quiero más, quiero más. Y Tolkien llegó a admitir que escribía más solo para callarlo a Lewis, para que no le pidiera más. Después, la vida los separó por distintas cuestiones. Lewis va a empezar a trabajar en Cambridge. Lewis después va a morir de forma bastante repentina. Y Tolkien va a decir que siempre, a pesar de alguna que otra diferencia que pudo haber habido, siempre permaneció el sentimiento de deuda mutua entre los dos. Deuda mutua, no porque qué es lo que él me debe a mí, sino lo que yo le debo a él. Esa sensación de que sin uno no hubiera existido el otro tal como lo conocemos. Hay un autor que dice: imagínense un mundo sin El Señor de los Anillos y sin las Crónicas de Narnia, con la esperanza que han traído a muchos, a la vida de muchos esos libros.
Aquí dice un libro sin Narnia. A mí Narnia, por ejemplo, particularmente siempre me ha emocionado mucho El león, la bruja y el ropero. Siempre me imaginé, desde muy chico hasta el día de hoy, me pasa que digo, qué ganas de entrar al ropero y entrar a un bosque nevado. Te da esa sensación de querer ser niño otra vez. Es tan bonita. Esa nostalgia por la niñez, esa gana de asombrarse por las cosas pequeñas. Piensen sin Narnia, un mundo sin Narnia, un mundo sin el Señor de los Anillos. Bueno, este autor dice, si no fuera porque Tolkien y Lewis se hubieran hecho amigos, no existirían esas obras, prácticamente. Entonces, en este camino del héroe, tenemos el caso de Tolkien, este escritor que gracias a Dios conoció muy buenos amigos, que gracias a esos amigos pudo hacer lo que hizo y permaneció en la fe, firme en la fe. Pasando un poco más ahora a la obra del Señor de los Anillos, que era un poco el tema en cuestión, les hago una pregunta. ¿Quién es el protagonista del Señor de los Anillos? ¿Frodo? ¿Es totalmente el protagonista Frodo? ¿O Sam? ¿O Aragorn? Llamáis ya que sí, hay verdad que es protagonista, pero ¿quién es el gran héroe del Señor de los Anillos, de la Compañía del Anillo? Respondieron todos distintos. De la Compañía del Anillo, el gran héroe, ¿quién es? Sam por acá, Gandalf, Aragorn, Pippin, el moquero Pippin. Bueno, verán que no hay un héroe en esta historia. No hay un héroe. Y ese es el gran aporte de Tolkien. El héroe, hay muchos héroes individuales, pero que no hubieran llegado hasta donde llegaron si no fuera por el otro héroe que tenían al lado. Yo voy a citar ahora, permiso, voy a sacar un segundito porque no imprimí la charla, la tengo acá. Pido un segundito. Bueno, ¿saben qué voy a hacer? Un segundito. Perdón, perdón el... Ahí estamos. El machete lo veo solo yo. Hay un libro muy bueno también que les recomiendo que se llama La amistad en el Señor de los Anillos, de una autora brasileña, Cristina Casagrande, que ella hizo todo un trabajo relacionando la ética nicómaco de Aristóteles con la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y aplicándolo de lleno al Señor de los Anillos, ¿no? Entonces esta autora, en el prólogo del libro, dice: de Aristóteles aprendí que la amistad era virtud, o implicaba virtud, y que eso tenía una relación directa con nuestro concepto de realidad y de felicidad. He aprendido también que esta felicidad dictada por los clásicos tenía una correspondencia con el final de los cuentos de hadas, la eucatástrofe, la palabra que inventó Tolkien. ¿Quién no sabe qué significa eucatástrofe? Acá. ¿Quién no sabe? Bien, perfecto, no hay problema. Eucatástrofe es un término que inventa Tolkien para hablar del final feliz. ¿Qué es una catástrofe? Catástrofe. ¿Qué es una catástrofe? ¿Bien? Un desastre, otra palabra, una tragedia, una historia que parece que va a terminar bien, hay un hecho trágico que hace que termine mal. Las tragedias griegas, por ejemplo, los libros en ese sentido. La eucatástrofe, la buena catástrofe, es una historia que parece que va a terminar mal y que por un giro repentino termina bien. Tolkien dice que la eucatástrofe tiene la consistencia interna de la realidad, nos emociona hasta las lágrimas, un buen final feliz, porque en el fondo nuestra alma sabe que va a pasar eso el día de la segunda venida de Cristo. La resurrección de Cristo, dice Tolkien, es la eucatástrofe de la historia de la salvación.
Entonces, toda nuestra historia, nosotros vivimos en un cuento. No cualquier cuento. Es el gran cuento con mayúscula, la gran historia con mayúscula. Y estamos esperando una catástrofe en el fondo. Mientras el mundo parece que se está yendo a la deriva, se está yendo al carajo, perdón el término, sabemos igual, todos conocemos el fin de la historia. Ya tenemos el spoiler, en cierto sentido, que Cristo ya triunfó y va a volver a triunfar. En ese sentido, Tolkien dice que todas las historias que uno inventa, si son verdaderamente honestas y sinceras, conducen de alguna u otra forma a la historia con mayúscula, a nuestra historia, a la historia de la humanidad. Entonces, El Señor de los Anillos es una obra que apunta constantemente a esto. No va a entrar Gandalf por esa puerta, pero sin embargo sabemos que las virtudes de Gandalf son verdaderas y que se pueden seguir el ejemplo de Gandalf. No va a entrar un hobbit tampoco, pero sabemos que la grandeza de los medianos puede salvar el mundo. No va a entrar Aragorn, pero también sabemos que la nobleza de espíritu nos puede llevar muy lejos, ¿sí? Entonces decíamos, de Aristóteles este autor aprendió eso. Después dice, aprendí esto más de Aquino, que la amistad teológica da volumen, peso y mucho más sabor a este tipo de relación. Y esa reciprocidad tan necesaria entre amigos puede ser rellenada por la comunión con Dios. Con el teólogo también me di cuenta de que la amistad más perfecta está en la caridad y que eso requiere misericordia, el mayor activo de la guerra del anillo contra su enemigo, Sauron, y las sombras que los héroes de la historia llevaban dentro de sí mismos. Conocí de cerca a cada héroe de la historia y comprendí por qué no sería posible tener un solo personaje que mereciera la exclusividad de este título. Lo que acabamos de decir. No hay un solo héroe en El Señor de los Anillos. Hay muchos héroes con historias individuales y a la vez compartidas con otros. Cómo la amistad se fortaleció a partir de ello. Me di cuenta que al igual que en nuestro mundo, cada héroe tiene un recorrido personal diferente y que aún así, a través de la amistad, pueden luchar juntos por un mismo ideal. ¡Wow! Me encanta. Perdón. Pero yo estoy terminando la carrera de historia. En historia hay muchas dos corrientes, la corriente individualista y la corriente colectivista. Uno hace énfasis en que San Martín, sin un San Martín no se hubiera cruzado los Andes. Entonces dicen, pero San Martín necesitaba hacer un ejército para cruzar los Andes. Entonces gracias al ejército y no a San Martín se hizo. Y son las dos cosas. No se pierde el individuo, pero si el individuo no está, sino está en relación con otras personas y con otros héroes. No hubiera habido un San Martín sin un Sargento Cabral, por ejemplo. Calculo que todos sabemos acá quién es el Sargento Cabral, ¿no? ¿Sí? Bueno, estamos bien, entonces está. Cada héroe tiene su historia y un recorrido personal diferente, pero es en su relación con sus amigos que hace que se hacen otros héroes, los cuales comparten la lucha bajo el anhelo de un mismo ideal. Somos personas distintas, pero el ideal es el mismo. Ese es el objetivo de los héroes, ¿sí? Las personas que dan un plus en compañías de otros. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de conocer a algún veterano de Malvinas, por ejemplo. ¿Han tratado alguna vez con alguno? Los veteranos de Malvinas, cuando hablan de sus compañeros, hablan lo mejor que no hay persona mejor para describir a un veterano que otro veterano, un veterano amigo. Siempre son historias además de heroísmo entrecruzadas, un héroe que salva a otro, uno que evita una catástrofe y evita que otro héroe muera, etc. Las grandes historias no son colectivistas ni son individualistas. Son humanas, y lo humano implica el individuo y una relación con otros. ¿Sí? Bien. ¿Me van siguiendo hasta acá? Bueno. ¿Cuál creen, además de todo esto, que es
otro elemento que puede haber servido a nuestro pequeño héroe Tolkien para seguir adelante. Si decíamos ya los amigos, la historia de su madre, hay otro secreto que dice Tolkien en la carta 43. Tengo un libro que es sumamente valioso, no se consigue hoy en día, así que se los careteo nomás. Las cartas de J.R.R. Tolkien. En la carta 43, una carta en la cual le escribe a su hijo, Michael, Tolkien le cuenta su historia romántica, básicamente, pero en el final de la carta, un segundo, en el final de esa carta, Tolkien le dice cuál fue su secreto para superar todas las tragedias que pasó, ¿no? Un segundo, acá está. Es larga la carta. Dice Tolkien: desde la oscuridad de mi vida, es decir, de todos los dolores que pasé, de esa vida tan frustrada, pongo delante de ti lo que hay en la tierra digno de ser amado, el bendito sacramento. En él hallarás el romance, la gloria, el honor, la fidelidad y el verdadero camino a todo lo que ames en la tierra. El verdadero camino a todo lo que ames en la tierra. Es decir, si amás bien el Santísimo Sacramento, vas a saber amar bien y en su justa medida a todo lo demás que tenés que amar. A tus seres queridos, a tu familia, a tus amigos, a las cosas que tienes y a las cosas que no tienes. Todo se ordena si amas en su justa medida el Santísimo Sacramento, dice Tolkien. Nuestros héroes, acá ya llevando un poco a nuestra historia personal, cada uno tiene un héroe distinto a quien admira más. No sé, me imagino varios de ustedes San Martín, tal vez alguno tiene de héroe, así como modelo a seguir, a un héroe de Malvinas, algún santo. Yo tuve en mi adolescencia a San Luis Rey de Francia, por ejemplo, un santazo, y también a San José Sánchez del Río, a Anacleto González Flores, Marte el Cristero. Todos tenemos nuestros héroes, pero si hacemos un recorrido personal de la historia de ese héroe, sabemos que no lo podrían haber hecho solos y que sin la fe no hubieran llegado muy lejos y tampoco hubieran llegado lejos sin grandes amigos. Todo héroe tiene un amigo, porque el amigo, dice Eduardo Segura, los amigos son un fuerte motivo para la esperanza. La amistad es un fuerte motivo para la esperanza. Entonces, sin esperanza no podemos llegar muy lejos porque no esperamos nada de ese camino, y sin amigos no tendríamos esa esperanza. Y a ver cómo voy de tiempo. Perfecto, genial. ¿Me van siguiendo hasta acá? Bien. Entonces, ya un poco ya redondeando algunas cuestiones. Señor de los Anillos es un tratado lingüístico sobre la muerte y la inmortalidad. Una obra que habla sobre la muerte de alguien que ha visto a la muerte de muy de cerca, que vio el horror de la guerra. Esto, un dato que no había mencionado antes, es que alguien va a pelear en la batalla del Somme, en Francia. La batalla del Somme se cree, más o menos se estima que hubo más de 1 millón de muertos y heridos. Es una batalla que se va a prolongar muchos meses, en la que hubo más de 1 millón de muertos y heridos. Uno caminaba, así como, bueno, lo difícil que está caminar por acá, bueno, Tolkien intentaba caminar así entre cuerpos y personas heridas, gritando, entre explosiones que caían por acá y por allá. El trauma psicológico que tiene que generar eso es muy fuerte. Entiendo completamente al amigo de Tolkien que se fue a vivir al campo traumado. Lo entiendo completamente porque es terrible ver eso. Créanme, que debe ser terrible ver eso. Y sin embargo, Tolkien, a pesar de haber visto eso, intentó alumbrar a un mundo oscurecido. Fue portador de esa luz que decíamos al principio que no alcanzaba a ver, de esa luz que vencería la oscuridad, de esa luz que no es más que el reflejo de la luz de Cristo. Tolkien
nos muestra el camino en ese sentido, no solo con su vida, como decíamos, sino también con su obra. Uno de los amigos muertos de Tolkien, cuando falleció, en la misma batalla en la que peleó Tolkien, la batalla de Somme, el mejor amigo de él, Robert Gilson, le va a escribir una carta póstuma. Es una carta que le debía ser entregada a Tolkien en caso de que él muriera. A Tolkien le llegó esa carta, estando enfermo en el hospital, luego de asistir en la batalla. ¿Qué decía la carta? Dios te bendiga, querido John Ronald, y que seas capaz de decir aquello que yo siempre quise decir, cuando no esté allí para decirlo. Esa es la despedida de este amigo que le dice Tolkien, por favor, lleva a nuestro grupo de amigos muy lejos. Gracias a ese amigo, Tolkien siguió su camino. Dijo, ya no es solo mi sueño, es el sueño de mis amigos fallecidos, de mis seres queridos, de mis padres muertos, de mi familia, de todo cuanto amo en la tierra. Tengo que ser mensajero y hacerlo llegar bien lejos. Ser portador entonces de una luz que ahora no alcanzo a ver, de una esperanza que no alcanzo a ver, y vencer así a la oscuridad. Tolkien en ese sentido nos muestra el camino, y todos nosotros tenemos que darnos cuenta que somos portadores de una esperanza que no podemos ver y portadores de esa gran luz que vencerá la oscuridad. Muchas gracias. Mi idea no era extenderme demasiado, justamente por si querían hacer alguna pregunta. Es un tema que da para muchísimo, todo lo que es amistad, heroísmo en Tolkien, han escrito libros enteros, entonces es una falta de respeto lo que hago yo de intentar darlo en una charla de 50 minutos, pero me parecía más interesante el intercambio, así que bueno, estoy abierto a preguntas, a escucharlos. Sí. La gente, los lectores de Tolkien, ¿consideran que estos valores de la amistad, del heroísmo, en los libros, consideran que estos valores se reflejaron en las películas que se ven hace más o menos 20 años? Es un dedo en la llaga lo que estás poniendo, te digo. Es un tema de mucho debate. A mí me gustan mucho las películas, particularmente. Más allá de que es una adaptación y que son películas de Hollywood, no películas que no sé si Tolkien le hubiera gustado, por ejemplo. No sé. Al hijo no le gustaron, por ejemplo. Al hijo de Tolkien, el defensor de la obra de Tolkien, no le gustaron particularmente. Fue mi puerta de entrada, particularmente, así que yo estoy en deuda con esas películas. Es un tema que da para mucho. Tiene muchos aciertos. Y yo creo que ahora, viendo lo que está haciendo la serie Los Anillos de Poder, digo, mejor me quedo con las películas, la verdad. Así que no sé si respondo con eso. Es un tema de mucho debate, hay muchos a favor, muchos en contra. Hay otras adaptaciones en dibujos animados muy viejas, de los 70, 80, de los 80 mejor dicho, que están inconclusas, pero bueno, dicen que reflejaría un poco mejor el espíritu de Tolkien. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, por eso te digo, es un tema de debate constante. Sí. Tengo una duda, digamos. ¿Qué opinaría Tolkien con respecto a esa parodia de la amistad que se da, por ejemplo, entre los orcos, ¿no? Si vemos el final del segundo libro, vemos que hay dos orcos que conversan, ¿no? Que son de dos facciones distintas. Y en el tercer libro vemos que esos dos orcos que conversaban con cierta amistad, por decirlo así, ¿no? Con cierta... Al final se terminan matando adentro de la torre, no me acuerdo por qué problema, las dos facciones se terminan agarrando. Y estas relaciones así como de interés o que como que parodían la amistad, ¿no? Esta relación que hay entre Saruman y Grima, por ejemplo, también de alguna manera, ¿qué opinaría Tolkien con respecto? ¿Podría ser la relación que se da entre los miembros de la mafia, no sé, Sí, a ver,
no habla estrictamente de eso, pero este libro, de Leyendo a Tolkien, muestra mucho de todo esto de casos triunfantes, de figuras triunfantes y contrafiguras. Yo creo que esto entraría un poco ahí. Tenemos personajes que encarnan la amistad de muy buena manera, como Frodo y Sam, por ejemplo, una amistad entrañable. Uno cuando ve el final de Señor de los Anillos, que no lo voy a decir acá, pero a los que no lo han visto, uno tiene ganas de llorar, porque dicen no puede ser. Bueno, una amistad tan entrañable como esa, y al mismo tiempo tenemos estas amistades. Uno dice, esa amistad, no sé. El tema es, ahí, acá hay una cuestión con los orcos particular. Los orcos son seres también, personas, pero que no es un maniqueo. O sea, los orcos no estaban condenados a hacer el mal, dice Tolkien. El tema que era tanto el miedo que tenían al Señor Oscuro, a Sauron, y era tal el odio que tenían por dentro, que al final se condenaban por sí solos. Pero va a sonar polémico esto, podría haber orcos buenos. No hay casos conocidos, pero podría haber un orco bueno que, siguiendo un camino muy difícil, podría redimirse, lo cual no pasó. Pero son seres libres, no están condenados a hacer el mal para siempre. Ellos tomaron una decisión y se hicieron malos por sí mismos, ¿sí? Es importante eso. Entonces sí, aclarando ese punto, sí puede haber amistad entre los orcos, o una proto-amistad si quieren, pero muy básica, porque justamente, ahí decíamos en la cita, la amistad se da con la caridad. ¿Cómo una persona que lo único que sienten por dentro es odio y miedo, puede generar una amistad con otro que siente lo mismo? No ven capacidad en el otro de una amistad, de algo en común, solo ven un rival, por ejemplo, en ese caso. No sé si respondo, pero me parece que es una contrafigura de lo que no puede ser una amistad. Porque en la amistad, como en la carta de San Pablo dice que el amor todo lo perdona, todo lo puede, todo eso, bueno, el amor también en el sentido de amistad, el amor de amistad, también pasa eso. Todo lo puede, todo lo perdona. En cambio, cuando nosotros estamos viendo solo nosotros mismos, desde un lugar de rencor, de odio, resentimiento, de miedo, de terror, no hay posibilidad de que un amigo entre a nosotros. No por culpa del amigo, sino por culpa de nosotros. Decíamos, Tolkien y Lewis, a mí me parece una amistad fenomenal, que tendrían que haber películas y series sobre, solamente hablaran de esa amistad, de todo lo que generó. Estamos hablando de Señor de los Anillos, del libro más leído del siglo XX, Las Crónicas de Narnia, La Una Bruja del Ropero es el quinto o sexto libro más leído del siglo XX. Un siglo terrible marcado por las guerras, dos libros que hablan de la esperanza, que hablan de la esperanza y de la fe. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque transmiten valores trascendentales, nos invitan a levantar la mirada, en medio del barro de la oscuridad de nuestras vidas, decir, hay algo más alto a que apuntar. Y esos libros llegaron gracias a la amistad que tenían ellos dos. Sin uno no hubiera existido el otro. Pero Tolkien no estaba recordando en las cartas, yo hice esto por Lewis. Lo que Tolkien recordaba en sus cartas es qué es lo que hizo Lewis por mí. Yo estoy en deuda con Lewis, no me importa si él me debe algo a mí, sino lo que yo le debo a él. Estoy ligado a él en cuanto a lo que le debo, no en cuanto a lo que me debe a mí. Pasa mucho, yo particularmente me pasa, que no soy un buen ejemplo en estas cosas, que digo, yo hice esto por esta persona, y cuando yo lo necesité me dijo que tenía otra cosa que hacer y no podía. Lo estoy midiendo constantemente, que es lo que no hace el amigo por mí. Y en eso no habla mal de mi amigo, sino habla mal de mí mismo. Habla de mi desconfianza, habla de mi falta de seguridad en esa amistad incluso. Entonces la amistad en sí misma siempre ve eso, ¿cuánto puedo dar a ese amigo que tanto me ha dado a mí? No sé si respondo con eso a la pregunta, pero bueno. Sí. ¿Alguna otra pregunta más? Sí. Seguro lo dejaste claro, pero sí lo entendí.
cuando decías esto de que nuestros tres amigos querían a través del arte cambiar el mundo. ¿En qué sentido, en qué términos? Justamente, no lo mencioné demasiado, la verdad es que no me quise meter porque iba a repetir otra charla, la charla que di hace 2 años acá, entonces digo, hay varios nombres comunes que escucharon esa charla. El TCB es el Tea Club and Barrovian Society, era un club de amigos de secundario que, como cualquier otro grupo, quería cambiar el mundo. Es normal, ¿no? Ese grupo de amigos quería cambiar el mundo a través de la humanidad, decía, porque querían ser tan, no en el sentido de un sentido soberbio, pero querían alcanzar la magnificencia, querían cambiar el mundo, iluminar a muchas vidas, como lo hizo Tolkien años después con el Señor de los Anillos, iluminar las vidas de la gente a través del arte. El arte tiene ese poder. Nosotros, bueno, no sé cómo explicarte, nosotros somos muy moralistas tal vez en muchas cosas. Y esto es una crítica que a mí me gusta hacer porque me doy cuenta muchas veces. Somos gente que sabemos por qué las cosas están mal. Sabemos que las cosas están mal en sí mismas solamente a un reduccionismo moral. Está bien saber que las cosas están mal, pero también tenemos que darnos cuenta de las otras dimensiones de las cosas, que además de malas son feas, por ejemplo. Las cosas buenas son bellas. Entonces, en ese sentido, ellos querían levantar un poco la vara y decir, no solamente hacemos las cosas porque son buenas, sino no porque son bellas. Tenían un objetivo estético. No sé si me explico hasta acá. Es decir, querían reeducar la mirada de la gente, a invitar a la gente a asombrarse al arte, que ese arte los llevara a la reflexión, que los llevara a Dios. Dios es el gran artista por excelencia. Juan Pablo II dice que toda obra de un artista es reflejo de la obra creadora de Dios. Entonces, estos artistas querían hacer eso en el fondo, reflejar la belleza de Dios a través de sus obras. No sé si me expliqué. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo algo? Tranqui. Timo, vos levantaste la mano. ¿Nadie más? Solo una última cosa. Sí. Sobre hablando de las contrafiguras también. Bien. ¿No? Uno de los temas que hablamos no fue solamente de la mitad, sino también de la esperanza, ¿no? Que hay esas figuras como Saruman o Denethor que pierden la esperanza trascendente, pero se quedan con el poder de las armas, digamos, el poder de decir la esperanza en el hombre. La respuesta está acá. O sea, sinceramente te lo va a explicar Jorge mucho mejor que yo. Te digo algo si querés, pero son personajes cínicos particularmente. Saruman es un cínico por excelencia. Personajes que han perdido la esperanza y que quieren que los otros la pierdan, por tanto. No pueden ver a un ser esperanzado. Saruman además es soberbio, entonces no puede ver cómo un hobbit como Frodo tiene piedad de él. Frodo le perdonó la vida a Saruman. Y Saruman, en vez de agradecerle, le da un mensaje de tanto odio. Porque Saruman lo que no podía concebir es que una persona, un mediano, literalmente, un tipo así, que surgido de la nada misma, le perdonara la vida a él, que era el mago más poderoso, supuestamente, que había caído en desgracia. Entonces, en ese sentido, es muy curioso cómo Saruman solo se va llevando a su muerte, solo se va quedando solo, justamente, él va perdiendo sus amistades. Él nunca confió de Gandalf, eso es sabido. Siempre iba en Gandalf, pese a que Gandalf tenía menos poder que él, siempre supo que Gandalf tenía algo distinto al resto. Y no lo vio como una posibilidad de amistad, sino como una posibilidad de rencor, de envidia. Y eso desde el principio se sabe. Después sí, lee el libro porque va a explicar mucho contenido. Denethor es lo mismo. Denethor es un personaje que quiso jugar con Sauron, en su soberbia quiso jugar con la Palantir, ver lo que hacía Sauron y al final se terminó volviendo loco. ¿Cómo voy a jugar con el diablo? ¿Sí? O sea, para que no me mencione. Entonces, en ese sentido, son personajes que es muy terrible lo que les pasó.
Otra contrafigura es Boromir, por ejemplo, que pese a que tiene una redención al final de su historia, Boromir es otra contrafigura a Aragorn, por ejemplo. Ya en el libro, no sé, vale la pena. ¿Alguna otra pregunta? Si es pregunta sobre Luis, a él, por favor, a Frank, que sabe mejor, mucho más que yo del tema. ¿Nadie más? Cerramos acá. Bueno, no,